¿A qué se refería el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 cuando dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Mi nombre es Elton Reyes y esto es la Biblia en su contexto. Quédate hasta el final, seguramente serás edificado. Continuamos. Cuando nosotros leemos Primera de Corintios capítulo 10, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo comienza el capítulo con una serie de amonestación contra la idolatría hacia la iglesia de los Corintios. Esto dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Nota que el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 comienza esta exhortación a la iglesia de los Corintios poniendo como ejemplo a la nación de Israel. Y nota que el apóstol Pablo hace mención de una serie de pecados cometidos por el pueblo de Israel, entre los cuales está la idolatría. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. El apóstol Pablo pone como ejemplo a la nación de Israel, a la iglesia de los Corintios, debido a que el pueblo de Israel se desviaron, debido a que el pueblo de Israel se extravió de los caminos del Señor y yéndose tras la idolatría, y yéndose tras alimentos sacrificados a los ídolos. Y este problema se estaba dando en la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios querían ser partícipe de la Santa Cena del Señor, pero también querían ser partícipes o estaban siendo partícipes de alimentos sacrificados a los ídolos. Y el apóstol Pablo les enseña a ellos y les hace ver la diferencia entre estas fiestas y también les hace ver las consecuencias de este grave pecado que la iglesia de los Corintios estaba haciendo. Y es por eso que el apóstol Pablo utiliza como ejemplo a la nación de Israel. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 14, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 19, el apóstol Pablo deja claro que para él tanto la comida como los ídolos no son nada. Pero también Pablo resalta un punto muy importante, y es que el apóstol Pablo dice de que lo que los gentiles ofrecían en sacrificio se lo ofrecían a los demonios y no a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que ellos no pueden ser partícipes de la copa del Señor y a la misma vez partícipes de la copa de los demonios. No pueden ser partícipes ellos de la mesa del Señor y a la misma vez partícipes de la mesa de los demonios. O si no, les dijo Pablo, provocarán a celo al Señor. De la misma manera que el pueblo de Israel provocó a celos a Dios y Dios envió su ira. Y Pablo le dice: no, hermanos, esto no debe de ser así. Es ahí donde el apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El problema de la iglesia de los Corintios es que ellos habían malinterpretado su libertad en Cristo. Es por eso que para ellos todas las cosas les eran lícitas, sin pensar en el bien o en el mal que ocasionaban a los otros hermanos, mayormente a los nuevos en la fe entre la iglesia de los Corintios. Es por eso que el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 24 dijo lo siguiente:
ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dijo Pablo. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que todo lo que a ellos les vendieran en la carnicería comieran, sin preguntar nada por motivo de conciencia, ya que del Señor es la tierra y su plenitud. El apóstol Pablo también dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 27, si algún incrédulo los invita a ustedes a comer, de todo lo que se les ponga a la mesa ustedes coman, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si hay alguno que les dijere a ustedes, esto es comida sacrificada a los ídolos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, no coman esto, por motivo de conciencia, no por tu conciencia, sino por la conciencia de aquel que lo declaró, dice Pablo. Al hacer esto, o acceder a esto, la iglesia de los Corintios le era tropiezo tanto a los incrédulos como a los inconversos. El ser partícipe de comida sacrificada a los ídolos le era tropiezo no a ellos, sino a los incrédulos y a los inconversos. Y es por eso que Pablo prefería mejor no ser partícipe de estas cosas, con el fin de no serle tropiezo a otros hermanos. Pablo es consciente de algo, que tanto la comida como los ídolos para él no son nada, y que él tenía acceso a hacerlo, pero para él no era lícito, ya que Pablo pensaba no en su propio bien, sino en el bien de los hermanos, tanto incrédulos como inconversos, y mayormente a los hermanos de la fe. Y lo que menos Pablo quería era serle tropiezo a la iglesia del Señor. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, ya sea que ustedes coman, o que ustedes beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria del Señor. Pero eso sí, les dice Pablo, procuren ustedes no serle tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, peor a la iglesia del Señor, les dijo Pablo. En 1 Corintios capítulo 8, del 1 en adelante, nosotros podemos indagar un poco más con respecto a este tema. En el capítulo 8, versículo 13, el apóstol Pablo resalta lo siguiente, y es que él decía que él prefería no comer carne jamás, con el fin de no serle tropiezo a ninguno de sus hermanos en Cristo. En conclusión, para el apóstol Pablo habían muchas cosas que para él eran lícitas o permitidas, pero él prefería abstenerse de todas estas cosas con el fin de no hacer mal a ninguno de los hermanos. Hermanos, de igual manera, para nosotros hay cosas que son lícitas y que pueden ser permitidas, pero si nosotros vemos que hay cosas que a nuestros hermanos le pueden ser tropiezo, es mejor abstenerlos, ¿verdad? Así no pecamos contra el hermano y tampoco pecamos contra Cristo. Amén. Así que si este estudio te fue de mucha bendición, compártelo con otros para que otros también puedan ser edificados al igual que tú y al igual que yo. Dios te bendiga.